Buenas tardes. Señoras, señores, bienvenidos todos. Vuestra presencia nos sirve de estímulo. Como presidente de la Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia y el Arte, me toca abrir este acto de presentación de un libro muy especial que considero un auténtico viaje en el tiempo. Como asociación nos sentimos orgullosos por haber publicado más libros de historia de nuestro pueblo que ninguna editorial o institución. Aprovecho la ocasión para agradecer a los sanluqueños la buena acogida de todas nuestras publicaciones y especialmente a los colaboradores en los distintos proyectos de ACEA. Sanlúcar, a través de la mirada de Antonio Palomo, es un proyecto extraordinario que ha sido posible gracias a la magnífica labor de Francisco Lozano, José Carlos García, Óscar Franco, Mariqui Romero, Manuel Romero, la Fundación Marrero y la familia Romero Millán. Muchas gracias también al señor delegado del Club y al Ayuntamiento de Sanlúcar por cedernos este lugar para la presentación. Muchas gracias a todos. Antes de pasar la palabra a los expertos, humildemente les deseo a todos que disfruten del libro que tanta alegría me ha producido. Tiene la palabra José Carlos García. Muy buenas tardes. El libro que hoy presentamos, a la vez que es la publicación de un documento gráfico extraordinario correspondiente a una determinada época de Sanlúcar, pretende ser además un homenaje y reconocimiento al autor de tan magníficas instantáneas, el fotógrafo amateur jerezano Antonio Palomo González. No me voy a referir al contenido del libro Sanlúcar a través de la mirada de Antonio Palomo, de cuya importancia documental y otras particularidades nos hablará una persona tan versada en estos asuntos como nuestro querido catedrático emérito y gran maestro de archiveros, don Manuel Romero Tallafigo. A lo que sí quisiera referirme, y lo voy a hacer con brevedad, es a las circunstancias que han determinado la publicación de esta obra, donde se recoge la práctica totalidad del trabajo fotográfico sanluqueño de Palomo, compuesto por 2 centenares de instantáneas tomadas entre los años 1909 y 1929. Hace ya bastantes años empezaron a aparecer por las redes sociales unas imágenes de Sanlúcar que me llamaron poderosamente la atención por lo que en ellas quedaba reflejado. Eran en su mayor número fotografías de escenas ciudadanas, unas fotografías de esas que parecen tener alma y que nos dicen mucho. Al publicarse en Facebook era al parecer la captación del mayor número de likes, aparecían en muchos casos mutiladas y por supuesto sin indicación del nombre de su autor. Hasta que un día pude ver la barca de agua que aparecía en una de estas fotos y así pude descifrar la autoría de tan excepcionales imágenes y que el depositario del archivo fotográfico digitalizado de Antonio Palomo era Francisco Lozano Romero, sobrino bisnieto del fotógrafo jerezano, quien cuida este legado familiar con el inmenso cariño que merecen las cosas que se llaman de verdad y con quien he tenido la dicha de entablar una amistad creciente que se remonta ya a más de 10 años. De Antonio Palomo, quien se trasladó a Sanlúcar desde su Jerez natal en 1909 para entrar de escribiente en la bodega de la familia Hidalgo, yo no tenía la más mínima idea. Pero creí que su persona y su obra fotográfica de nuestra ciudad debía ser conocida por los sanluqueños. Así es que con los escasos datos biográficos que me pudo aportar Paco Lozano y con una veintena de fotos digitalizadas que tan amablemente me facilitó, escribí un artículo en la revista Sanlúcar de Barrameda del año 2014 con la que se conmemoraba el medio siglo de existencia de esta popular publicación del verano sanluqueño. El título de aquel artículo fue Sanlúcar de Barrameda en las fotografías del jerezano Antonio Palomo González, cuyo contenido gráfico impresionó a muchos sanluqueños y no fueron pocos los que me animaron a que conviniera con el propietario del archivo la edición de un libro. Pasaron los años y de nuevo requerí de la amabilidad de Paco Lozano la aportación de nuevas imágenes digitalizadas de la obra sanluqueña de Palomo, en este caso para incluirlas en el libro conmemorativo del 175 aniversario de las carreras de caballos en la playa, editado en 2020 por la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Y aunque siempre continuó latente la idea de dar a luz una obra monográfica con las imágenes sanluqueñas del archivo, no me decidí a proponerle a Paco Lozano la edición del libro que hoy presentamos. Hasta que me animé a ello,
a partir de tener la oportunidad de disfrutar con la amplia y magnífica exposición permanente de fotografías de su tío bisabuelo que él había montado en el centro de visitas de las bodegas Paiz Morilla de Jerez, donde Paco ha prestado su servicio durante más de 30 años hasta su reciente jubilación. La propuesta de edición del libro se la expuse a José Romero Tallafigo, quien acogió la idea con entusiasmo, confirmándome con posterioridad el compromiso de publicación de la obra por la Asociación Sanluqueña de Encuentro con la Historia del Arte, ASEA, que él preside, y contando para su financiación con la Fundación Barrero Pérez y los hermanos Romero Millán. Y manos a la obra, con los casi 2 centenares de imágenes sanluqueñas digitalizadas que nos aportó Paco Lozano Romero, con la permanente actitud de generosidad que siempre me ha mostrado, con el asesoramiento y el conocimiento fotográfico de Óscar Franco, con el excepcional trabajo de maquetación de Marique Romero y con la magnífica impresión y encuadernación de Santa Teresa Industrias Gráficas, traemos hoy aquí el libro Sanlúcar a través de la mirada de Antonio Palomo. El libro es un libro fundamentalmente gráfico cuyas fotografías por sí solas nos hablan de la Sanlúcar de principios del pasado siglo, aportándonos unas impresiones similares a las que nos puedan producir cualquier otra obra de arte. Por ello, la parte escrita se limita a unas pinceladas explicativas, a un acercamiento a aquella Sanlúcar en transformación que Antonio Palomo eternizó con su cámara. Incluso decidimos prescindir de piezas de foto para dar oportunidad al espectador de tan magníficas imágenes al juego de localizaciones y del comentario, incluso dando lugar a la discusión sobre los usos, costumbres y realidades de aquella Sanlúcar que algunos rememorarán, sin duda, como un cielo que perdimos. Y nada más, paso la palabra a Francisco Lozano Romero, quien creo que nos podrá aportar jugosa información acerca de su antepasado y del legado fotográfico del que es depositario. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches o buenas tardes, como aquí no se sabe nunca ni por la temperatura ni por la hora, qué decir. Pero en fin, bueno, buenas noches, soy Francisco Lozano Romero, Paco Lozano, para todo el que me conoce. No soy fotógrafo, nunca he sido fotógrafo. Me gusta la fotografía como amateur. He sido siempre muy aficionado porque yo creo que debido precisamente a Antonio Palomo, mi tío bisabuelo, en casa de la familia de mi madre siempre ha habido fotografías, siempre ha habido cámaras, siempre ha habido fotógrafos, siempre ha habido gente que inmortalizaba todo con una cámara, siempre. Y como ya cuento en el prólogo, que si espero que tengan la amabilidad de comprar el libro, pues lo leerán. Cuando yo era muy pequeño, yo pasaba algunas noches en casa de mi abuelo en Jerez y vivía en un chalet en la carretera de Arcos. Y para mí aquello era siempre una aventura, era un jardín muy bonito, para mí enorme, ya no es, con esta estatura no sería tan enorme, sería bastante más reducido, pero había un sitio en esa casa que era maravilloso para mí, que era el cuarto de los tiestos. El cuarto de los tiestos era un cuarto que estaba en el piso de los dormitorios, donde muy rara vez se entraba, esto era justo al lado del cuarto de baño, me acuerdo perfectamente, se entraba muy rara vez porque aquello era tabú, aquello era prohibido, no se podía entrar. Me imagino que sería por motivos de seguridad, no lo sé. Las pocas ocasiones que tuve de entrar había una enorme acumulación de cosas en estanterías de madera muy vastas, allí puestas, unos aparatos muy raros y en unas cajitas en un sitio muy raro que un día me pregunté a mi tía Rosa, conocida como Titi Rosa en nuestra familia, ¿esto qué es? Dice, estos son unas fotografías que son de un tío de tu abuelo. Bueno, y se puede un día conseguir, dice, mira, te las voy a enseñar. Me saca unas cajitas así, de un tamaño muy pequeño, muy pesadas, porque todas eran fotografías en cristal. Eran vistas estereoscópicas. Vistas estereoscópicas es una vista en la que se acaba con una cámara especial que ves desde la misma posición de los dos ojos y consigue hacer dar una sensación de tridimensionalidad cuando tú la ves en un aparato para verlas. El aparato estaba allí, me las enseñó y para mí fue un descubrimiento. Imaginaos un niño de 6, 7, 8 años que ves una fotografía, te pones así y ves que las personas saltan de las imágenes. Es como estar allí, sabiendo que es imposible, pero estabas allí. Eso creó en mí tal emoción, tal afición que
cuando unos años más tarde mi tía me las regaló porque dijo que era el único al que le había interesado alguna vez eso, desde entonces ha sido, digamos que una fijación mía el dar a conocer eso. Es decir, si yo disfrutaba tanto, ¿por qué los demás no podían disfrutar de eso? Entonces, eso me impulsó a hacerme un poco, no digamos que entendido, pero a intentar conocer un poco la técnica de digitalización de fotografías. Todas estas fotografías que aparecen en el libro las he digitalizado yo, sobre todo porque, entre unas otras cosas, soy bastante desconfiado en el sentido de que, como la considero que es un tesoro, si no salen de mis manos, mejor. Yo las digitalizo y que todo el mundo las disfrute, pero lo que es el original me la quedo yo porque si se me cae al suelo a mí, es como si me dieran una puñalada, pero si se le cae al suelo a alguien más, ya sufriría. Esto es el resultado de muchos años de digitalizar y de hacer cosas y de intentar darlas a conocer. No me gusta Internet en ese sentido porque cosa que pones en Internet, aparte de que la pierdes, no me importa porque no es mía, pertenece al fotógrafo que las hizo. Pero lo que no me gusta es que las cosas se desvirtúen, como ha comentado José Carlos. No me gusta que se desvirtúen. Yo siempre he querido darlas a conocer de alguna forma. Cuando José Carlos se dirige a mí en nombre de la Asociación Sanluqueña y me propone que si hay posibilidad de hacer este libro, no podía decir otra cosa que sí, porque ese ha sido mi interés toda mi vida, que todo el mundo conociera la obra de Antonio Palomo. Y bueno, en eso ha consistido todo. Yo no he hecho nada más que mantener las fotos a salvo para que no se pierdan, digitalizarlas y facilitar que las publiquen para que se vean, porque todo el mundo disfrute. Yo lo que sí les digo es una cosa, yo he disfrutado con una lupa viendo estas fotografías como ustedes no se pueden imaginar. Yo, si adquieren el libro, vean las fotos, cojan una lupa y fíjense en todos los detalles. Precisamente aquí en una de las filas están unos tíos míos, que son sobrinos nietos, no bisnietos, y precisamente me acaba de comentar una cosa que yo no la desconocía. Por lo visto, Antonio Palomo, el tío Antonio, para ellos, salía por Sanlúcar no cargando con la cámara, sino él llevaba su cámara cuando iba a hacer la fotografía, pero salía por Sanlúcar, se paraba en un sitio y decía, esto merece una fotografía. Iba por la mañana, por la tarde, cuando salía el sol, cuando se estaba poniendo, cuando decía, con esta luz la quiero hacer. Entonces se traía la cámara, al día siguiente o cuando fuera, ponía la cámara y hacía ¡plas! Y sacaba la fotografía. Se asombraba Óscar Franco, que está por ahí sentado, de la perfección de muchas veces de la iluminación de la fotografía. Ahora quizás, Óscar, entendamos un poco mejor porque no era sacada en un momento de inspiración, no. Iba, decía, se inspiraba, decía, aquí la voy a hacer, pero veo qué luz necesito, y entonces la sacaba. De todas formas, hay muchas en las que se ven el aspecto social también. Se ve cómo era la sociedad de Sanlúcar entonces, la sociedad de los veraneantes, los no veraneantes. Hay algunas fotos, como la famosa foto del oso, que está en algún sitio, en la que se pueden observar 800 clases sociales. El que tiene los zapatos, el que no tiene zapatos, el que tiene el babi, el que no tiene, el que está descalzo, el que sí. La famosa foto de la playa o del vendedor de caracolas. Allí se ve el veraneante muy pudiente con el medio pensionista y con unos niños completamente desarrapados que están más interesados en la caja de cartón que tiene a los pies el hombre que en las propias caracolas que está vendiendo, ¿no? Realmente es una maravilla. No me quiero enrollar mucho porque no tengo mucho tiempo, pero simplemente disfruten ustedes del libro como yo he disfrutado toda mi vida. Ustedes van a empezar a disfrutar ahora. Yo he disfrutado de esto desde que era un niño y les aseguro que pasarán muy buen rato viendo todas las fotografías que, tal como José Carlos me indicaba, ha dejado sin pie de foto para que los sanluqueños identifiquen dónde era, simplemente. Yo, ya más o menos después de tantos años, y de saber, sé de dónde son, pero hay algunas que pueden ser un misterio. Ustedes, pues,
jueguen a la búsqueda del tesoro y encontrar de dónde o dónde se hicieron esas fotografías. Pues nada, muchísimas gracias, no me quiero enrollar muchísimo y doy la palabra a don Manuel Romero, que será mucho más docto y culto que yo. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. La Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia y el Arte deshoja un nuevo pétalo de esa inacabable y repleta rosa que es el pasado y la historia de Sanlúcar de Barrameda. Hace poco tiempo hablábamos de las calles de Sanlúcar en 1645 y parecíamos que el libro de Moreno Ollero era una máquina del tiempo que nos hacía viajar por aquella Sanlúcar del siglo XVII. Ahora vamos a viajar por otra Sanlúcar. Y esto es una hoja, otra hoja más de ese capullito de que es la historia de Sanlúcar, y la abrimos y nos va a permitir este libro de Sanlúcar a través de la mirada de Antonio Palomo González. No a través de su pluma, no de su relato verbal, de su relato histórico, no de poemas y metáforas, sino de una mirada maestra y exuberante a través de un moderno armatoste en un trípode que desde el alto de las cuevas a la Jara, desde las lomas albarizas de viñas y campos de Bujeo hasta la misma playa, absorbe la pureza de la luz en sales de plata, absorbe la vida que bulle a través de un laboratorio de revelado estereográfico y tridimensional que nos devuelve hoy día en esta foto las sales, lo que las sales de plata grabaron. Es impresionante ver una escena, la escena que él contaba del ciego que vende trapos. Yo creo que en el barrio bajo, en la calle San Antonio, a mí se me ha figurado esa calle. Y entonces aparece unos chiquillos, el ciego vendedor de trapo, con un lazarillo también, como si fuera el lazarillo de Torno, y un señor que sale de la barbería con el jabón en la barba, sale así tal cual, para ver el prodigio de la fotografía. La gente del barrio se admira de que haya ya un invento que está haciendo este hombre con este armatoste. Y están todos mirando, y aparece el barbero al lado, no queriéndose perder el acontecimiento de hacer una fotografía. Hoy día, con esto de los teléfonos móviles, estamos haciendo continuamente fotografías y nadie se admira. Pues ahí ese gesto que nos decía Francisco, son gestos para mirar con lupa a ese hombre que sale, que lo están afeitando y con el jabón sale a curiosear al fotógrafo. Ponerlas en un libro digno de tal obra maestra y asequible a todos, entintado en las prensas de nuestra imprenta Santa Teresa, que bien edita los libros la imprenta Santa Teresa. Nos debemos sentir orgullosos con lo bonito que ha quedado este libro. La maquetación extraordinaria de Mariqui Romero, que ha sido todo posible gracias a la generosa aportación económica de dos mecenas sanluqueños de nuestra asociación, la Fundación Barrero Pérez y la familia Romero Millán. Muchísimas gracias por no haberos asustado del presupuesto, que con esto de la crisis de Ucrania y todas estas cosas, el papel ha subido, y poner un papel de calidad, arriesgarse a publicar este libro en estos tiempos y que varían tanto los precios, hay que agradecer mucho. Habéis regalado a Sanlúcar una historia gráfica en las primeras décadas del pasado siglo. ASEA, con esta publicación, homenajea y hace justicia al que las tomó con su máquina, el jerezano, cuarentón y empedernido soltero, Antonio Palomo González. 1864, 4 años antes de que se fuera Isabel II destronada, 1944, yo tenía 3 años. Jefe del escritorio de las bodegas, y él aparece vestido como un escribiente de bodega. Y esto que decías de los vestidos, se ve cómo va vestido el escribiente, cómo va el del campo, cómo va el carpintero, cómo va el bodeguero, quién lleva faja, quién no lleva faja. Es
y ver a nuestro amigo Antonio Palomo de escribiente, pues es el prototipo exacto de lo que es una época. Bien, vecino de la calle Benegil, esa calle viniendo por el carril de San Diego, yo me acuerdo cuando venía de la playa, había calle Benegil, en el número 3 vivía con sus 2 hermanas, también solteras, los 3 hermanos. Y tío bisabuelo de Francisco Lozano, el que ven ustedes aquí también nos ha contado, sobrino bisnieto que las ha recuperado y nos las regala para disfrute de los sanluqueños. Francisco nos da un tesoro precioso, un regalo para contemplar, embelesarse. Y una palabra que decía mi madre, embolismarse. Está el niño embolismado, ese verbo tan bonito. Porque realmente yo cuando vi estas fotografías, no oía el teléfono, no oía a nadie que cuando me hablaba, porque realmente empieza uno a mirar los detalles, y yo estoy viendo hasta las botas que yo llevaba cuando chico, los zapatos, las alpargatas, todo está viendo esta calle cuál es, estas piedras, esto me suena la calle Torno, esto la calle Almonte, impresionante. Tanto que Francisco nos da un regalo para practicar ese ejercicio, que no es ni siquiera de lectura, sino de contemplar y viajar a las imágenes del pasado en estas próximas y largas Navidades, que nos van a ser muy largas. Venga televisión porque cae Nochevieja en un día, o sea, son 3 días inhábiles. Y venga televisión. Y este libro, para mí, desde luego, es una distracción, porque es que me pongo, a veces, cuando estaba preparando estas páginas, yo me paraba y tardaba un montón de tiempo porque me embolismaba en esa fotografía, ¿eh? Porque es muy importante, es muy distraído, muy generoso. Además, las personas que tenemos ya más de 50 y 60 años, todavía este libro es más interesante. O sea, es un regalo muy curioso para las personas de edad también, porque nos enseña a adivinar sitios, mirar gestos, ver actos, examinar vestidos, porque el niño curioso que fue Francisco Lozano, quedó prendado de ellas cuando descubrió aquellas misteriosas cajas repletas de rectángulos de madera que encuadraban placas de cristal con enigmáticas sales de plata blancas y negras. Las rescató de ese cuarto de los tractos del chalet de Villa Magdalena. Nuestra asociación ASEA agradece la iniciativa de su cuidada edición, prosa exquisita. A mí me gusta que los historiadores escriban con prosa exquisita. Así escribía Tucídides, así escribía Heródoto, así escribía Julio César, que da gusto leer la historia con un lenguaje bello. Yo en la universidad, con esto de los sesenios, con esto de los tribunales, tiene uno que hacer la prosa esta académica, prosa que realmente da gusto leer una introducción con un lenguaje bonito. Porque a veces los académicos nos gusta el lenguaje ese más prosaico porque dicen que es más académico, ¿eh? Bien, porque José Carlos García Rodríguez revive con erudita maestría todo el contexto histórico de los años 1910 a 1913. Define al personaje, rememora la historia de Sanlúcar y además pone nombre y apellidos a muchas imágenes, con lo cual nos facilita la labor. Otras las deja para que las adivinen, lo cual también es interesante. Gracias también a la colaboración y aportación de los conocimientos técnicos del consagrado fotógrafo sanluqueño Óscar Franco, que nos introduce en los méritos fotográficos de esas imágenes. Los contextualiza a nivel técnico en la época. Lo que Antonio Palomo captó en la Sanlúcar del principio del siglo XX, la del alcalde Leopoldo del Prado, montañés de Santander, que estudió abogado en la Universidad de Sevilla y se vino aquí a Sanlúcar, se instaló y fue el que ideó el tema de la calzada, el tema de las torretas eléctricas en la calzada. La Sanlúcar que ustedes ven aquí es una Sanlúcar sin cable. Y la calzada también está sin cable, pero ahí están ya las torretas. Aquellas que yo cuando niño nos recomendaba que no tocásemos porque nos daba calambre. Y es verdad, nos daba calambre. Eran unas torretas metálicas que podía uno trepar por ellas hasta arriba.
En la calle Ancha también hay farolas, pero no hay cables. No hay cables. Es impresionante ver esta Sanlúcar sin cables, sin antenas de televisión. Impresionante. Bien, él, por tanto, la Sanlúcar esta de Leopoldo del Prado fue, y ya no es así. Las calles ya no son así. La playa y la calzada no son así. Y las personas que poblaban ya no son sino sombra, polvo seguramente, y solo nombres escritos en los libros parroquiales y en el registro civil. Pero hoy, gracias a este libro, aporta una cosa más. Son también imágenes muy plásticas, tienen movimientos. Son imágenes pictóricas, en color autocromo, algunas en color. Impresiona las fotos en color. Qué verde era Sanlúcar, qué rojos sus geranios, qué rojos sus hibiscos, los jazmines azules y blancos se ven en esa fotografía, el verde de las viñas, etcétera, etcétera. De los hermanos Lumière, que en la calzada, en aquel entonces se estaba experimentando el cine de los hermanos Lumière, y era un pequeñito cine con muy pocas personas y proyectaban las películas, y lo mismo que la gente se admiraban de la fotografía, más se admiraban del cine, Nos revive este libro, El manantial de las piletas, donde yo me acuerdo todos los días, nos íbamos a las 9 de la mañana a la playa, comíamos en la playa, y a las 3 de la tarde nos dábamos un paseo porque estábamos haciendo la digestión para no meternos en el agua. Entonces dábamos un paseo hasta las piletas para tomarnos un vaso de agua y volver otra vez al sitio. Y ese paseo impresionante en marea alta y marea baja. Los jardines de geranios rojos y jazmines azules de los hotelitos de la playa. La plaza de toros recién hecha, con color de ladrillo visto, no estaba pintada. La iglesia esta de la Merced desde una perspectiva valiente, seguramente tomada desde arriba del mercado. La Casa Rosa recién construida al inicio del carril de Los Ángeles, la que tanto nos impresionaba. Ese carril de Los Ángeles de 102 escalones. Y yo me acuerdo cuando bajaba de la escuela de los hermanos, los saltaba de 3 en 3. Qué agilidad. Hoy día dice uno, yo no tengo esa agilidad. Bajábamos del barrio alto al barrio bajo corriendo las escaleras. Que yo a mi nieta la he hecho contar los escalones para que se acuerde que en Sanlúcar hay un barrio bajo y un barrio alto. Porque no... Las escenas bodegueras de los arrumbadores, de las soleras y criaderas, en la empresa donde prestaban sus servicios. Las escenas de vendimia de liños infinitos con canastos de mimbre, serones de esparto. No se ve nada, ninguna bolsa de plástico en todos los paisajes de Sanlúcar. Escenas de trabajos agrícolas con un contraste de las máquinas incipientes frente al laboreo tradicional. Se ve los famosos charruas franceses, que eran máquinas que ya facilitaban las labores agrícolas. Hoy tenemos a la entrada de Sanlúcar una finca que se llama El Charruado, de esas máquinas primitivas. Y esto todo se va palpando. Y de escenas de salinas, aljolíes y trojes de sal, reverberante de luz cálida y blanca, que eran propiedad. Esas escenas de las salinas impresionan porque las vemos cuando vamos abajo de guía y cuando vemos las salinas ahí en el fondo, la sal como reverbera, y ver uno que eso en esa época también, y además una foto de cerca, la luz de la sal, qué bonita es. Qué bonita es ver esas montañas, esos trojes de sal impresionantes. Ya vieron ustedes, ya se puede viajar cuando leemos la historia de Pedro Barbadillo, que recorre la historia del siglo XX, o de nuestro llorado Narciso Climent. Podemos leerlas contemplando estas imágenes de cada calle, de cada plaza, de cada actividad, del juego de los niños y niñas, de las faenas diarias, del callejeo, de los paseos de la gente. En muchas ocasiones, hasta el Velázquez Castelo del siglo XVIII se lee con imágenes viendo este libro. Yo, por ejemplo, hay una escena muy curiosa de cómo suben un caballo a una barca en la playa de Sanlúcar.
Y esa foto es genial. Vale para el siglo XVI. Las tablas que ponen, como lo meten por lo allí, una tabla para arriba, cómo le empujan por el trasero al caballo para que se suba y se meta y vaya a la otra banda. Eso así se subían los animales cuando la Casa de la Contratación de Sevilla lo hacía. Y este libro, por tanto, no se puede decir que solamente de la década, de esas 2 décadas del siglo. Hay escenas que son desde el tiempo de los romanos. Vamos, yo estoy convencido cada vez que lo estoy leyendo, tanto que yo algunas imágenes, alguna vez la aprovecharé cuando tenga que explicar cómo se organizaba una flota de India. Ahí hay imágenes perfectas. La imagen, por ejemplo, de los carpinteros de Rivera, que se ve una quilla de barco en la orilla, se ve perfectamente, y cómo van armando el banco. La imagen en que, por ejemplo, cuando cogen retamas, queman las retamas, y para que la madera que forma el casco de los barcos se seque y así se pegue y no haya roturas, y se ve en el calafateo esa escena, señores, es del siglo IV, del siglo X, del siglo XVI y del siglo XVII, porque hay cosas... Vamos, esto es, no sé qué hace esto. Bien, por tanto, esas historias de Narciso y de Pedro Barbadillo ya se pueden ver perfectamente, mejor con esos libros, porque además de ver texto, la imaginación se enriquece. Da plástica, da belleza, da imágenes vitales de seres vivos. Al libro de Ana Gómez Díaz Franzón, Arquitectura del Veraneo y su época en Sanlúcar de Barrameda. Esos chalés que ella describe en esa época, ahora podemos ver quiénes discurrían por la playa, quiénes discurrían por la plaza de Cabildo, quiénes discurrían por Sanlúcar. O sea, es interesantísimo. Antonio vio y plasmó sin artificios ni disfraces, sin usar esto de la evocación intelectual de pensar qué voy a pintar, sino lo que ve. La vida al instante, la parte de la historia del día a día de Sanlúcar, la que empezaba con las campanas tocando a misa al amanecer y la gente moviéndose para el trabajo, de principios del siglo XX, pero también, como he dicho, de los siglos medievales y modernos. Hay momentos sin época, ya he dicho, el arrastre de los barcos por la arena. A veces vemos la vuelta al mundo y vemos a Elcano descendiendo en un muelle. En Sevilla no había muelle. En Sevilla había una barca del barco a la orilla. Y aquí se ve perfectamente cómo meten las barcas de la arena a la orilla. Está la escena de todo el mundo colaborando. Todo el mundo colaborando. Por dinero o sin dinero, pero ahí está. Están, por ejemplo, lo que he dicho, el transporte de caballos en barcos. Los barcos de vela latina en pareja. Los dos extendían la red, los dos barquitos se juntaban después, y hay una escena que es un Sorolla, en blanco y negro. Los que somos de Sanlúcar los vemos en color. Sentimos hasta el levante en la frente y el poniente. El espectáculo callejero del bullicio y del silencio. Hoy venía yo por la calle de La Plata y en Sanlúcar había un silencio que en el verano no se nota. Y yo, cuando veo la calle Almonte que nos trae Antonio Palomo, estoy palpando en la fotografía el silencio de las calles de Sanlúcar. La Puerta de Rota, la calle del Torno, ahora por la tarde. Ustedes van por la calle, ven el sol dando en la fachada como él lo cogía al mediodía, pero sin nadie prácticamente. Ese silencio, el espectáculo callejero del bullicio y del silencio, el vestido y el calzado. Porque este libro, estas fotos, nos hablan de la función práctica y la función simbólica del vestido. Porque el vestir y el calzar es algo pragmático. Porque no podemos ir desnudos porque nos morimos de frío o no estamos cómodos. Pero también el sentido simbólico. Quién está más apuesto y quién está menos apuesto. Hay personas con remiendos en los pantalones, se ven. Y otros que no, que van perfectamente planchados. Con lupa. Eso me gusta porque yo, ahora con el ordenador, se amplía la imagen y ve uno hasta los remiendos. Y las manchas. Todo eso lo van a ver ustedes. El libro, por tanto, provoca ese cuestionamiento sobre la dualidad de los trajes y calzados, de las chaquetas de buen paño y buen lienzo a las chaquetillas de patén,
cubriendo de una faja negra la cadera, hoy en que un rico y un pobre van en vaqueros. Ustedes van en el Día de la Caridad en Sanlúcar y todo el mundo vamos vestidos casi igual. No sé si lo han notado ustedes. Todo el mundo, además, se pone un vaquero desde un alcalde hasta un chico de bachillerato. Por tanto, esos hombres, esos niños vestidos como hombres, con pantalones largos de patén, chaquetilla y gorra, personajes que deambulan por calles y playas, con pantalones remendados, tipos y rostros, son interesantísimos también los tipos y rostros de los vendedores de pañuelos y sabrosos barquillos con la reolina. Me acuerdo que compraban y según te tocaba la reolina te daban 2 o 3. Todo eso se ve ahí. Siempre iguales, siempre iguales. Hoy es siempre en las calles Almonte y Torno, con sus aceras de grandes losas de Tarifa. Son impresionantes esas losas de Tarifa, que tuvieron que venir en barco, porque ¿dónde hay losas de Tarifa aquí alrededor? Ustedes se imaginan el plan urbanístico del ayuntamiento poniendo esas losas que yo no sé dónde están. Algunos restos quedan, pero eran grandes losas de Tarifa. 2 peatones pasando por la calle Torno, cargando en sus manos una cera de esparto. Un hombre con un bebé en brazos. Mujeres, esas mujeres que veíamos antiguas con su mantillo de lana por encima, cubierta, negro, y que esas siluetas en la calle silenciosas. Un betunero limpiando los zapatos. Con una paleta de matices blancos y negros pasando por el Palomo, Antonio Palomo, enfila su proa al sol, al mar, a las arboledas, a las fuentes, a los abrevaderos, a la vida, al aire de las calles encaladas de blanco y azocaladas de negro. Calles de chino una, con chinos, calles de barro otra, pero todas sin asfalto, sin cables y sin señales de tráfico. Impresionante. Es un ejercicio bueno ver esta tarde, cuando yo he llegado, después de haber estado dándole vueltas al libro, hoy estaba lloviendo, imaginándome la calle La Plata, la calle del Torno, sin esos cables. Observe usted, este libro nos da mucha distracción. El libro, desde la visión y contemplación de centenares de fotografías, invita a todos, grandes y pequeños, a un viaje mágico a las Sanlúcar de los inicios del siglo pasado, al mercado y sus aledaños, al Arquillo de Rota, a las plazas del Cabildo, con una casa del Cabildo distinta, estaba pintada. Y es muy curioso ver la puerta de la actual biblioteca y cómo estaba el ayuntamiento. Puede dar idea a los arquitectos, porque hubo una época, yo me acuerdo, en los años 70, que nos dio a todos por dejar todo, quitar todas las calles de todos los sitios. Ahora se podía pensar volver a la casa, porque es una solución también bonita, cuando uno ve así ese edificio. La plaza de San Roque, la cava del Castillo, cuando yo pasaba de niño para ir al colegio de los hermanos tantas veces, con la antigua fuente adosada, con un lechero de los que llevaba la cántara aquella de metal, y un cesto también de Enea, seguramente, donde el lechero que nos traía la leche de las vacas que tenían cada día, también vendían algunas cosas del campo. Y se ve a ese hombre subiendo desde el barrio abajo, pasando por la fuente. Y la cuesta de Belén, llena de boniatos y patatas sobre el suelo que están vendiendo. Incluso yo he visto alrededor del castillo las acacias de niños llorones, que son esas flores blancas que dan las acacias, que le llamamos aquí en San Lucas niños llorones, que están alrededor del castillo. Para mí, desde luego, yo recomiendo a las personas que les gusta San Lucas hacer este ejercicio de imaginación con esta fotografía. Son fotografías, como ven ustedes, instantáneas, con la rígida veracidad de encuadre, panorámica, que salan y rebosan la virtud de la naturaleza con mayúscula. Esta naturaleza tan viva aquí en San Lucas. La naturaleza con mayúscula. Reviven ambientes intensos de salinas, playas, plazas pobladas,
carreras de caballo, plaza de abastos y lo que os he dicho antes de una barbería de barrio, una barbería de barrio. Son aportaciones antológicas, por ejemplo, la fotografía del oso ante la fachada del antiguo juzgado de la calle Santo Domingo. Y se ve siempre un detallito que dice, esta es la casa esta. Estoy pasando por la calle Santo Domingo y esta es la fachada. O la del ciego vendedor de pañuelo acompañado de su lazarillo, como el lazarillo de Tormes. Escena de los arrieros. Antiguamente no había coche ni moto, sino por las tardes los arrieros con los carros y la cantidad de borricos con sus serones cargados de fruta que iban por la calle Regina, para adelante cuando yo era niño, hasta el Palenque, un mercado de entradores que había donde está hoy el edificio de Telefónica. Reviven, por tanto, ese pasado perfectamente. Por ejemplo, los arrieros en el abrevadero del arroyo de San Juan, ese abrevadero yo lo he conocido, las vendedoras de patatas en la plaza de San Francisco, el tocador de pito y tamboril que va anunciando por las calles de San Lucas la inmediatez de la romería del Rocío. Yo cuando daba clase en la escuela de San Agustín, por la ventana que daba a la calle de San Agustín, cuando llegaba el Rocío, en media clase oíamos el tamboril y el Rocío. Y esa escena de pasar por San Lucas anunciando el Rocío era muy bonita. Y la recoge el libro también. Una tómbola de muñecas en la trascuesta. Y el vendedor de barquillos en la plaza de San Roque. Vamos, se ven los barquillos y esas puntas y ese ruido, parece que lo estoy sintiendo. Te ha tocado tanto y te va un barquillo, 2, 3 o 4. Gracias al mágico y mejor pincel de la luz, el pincel de la asombrosa, porque la asombrosa y embriagadora luz de Sanlúcar es un pincel cromático y seductor para el blanco y el negro del fotógrafo Palomo. Revivimos y sentimos el viento de una tarde de carreras de caballo en agosto o de un mediodía tibio y luminoso de enero de la Virgen del Sudor o de la Candelaria en febrero. El ojo inerte, guiado por una acertada elección de los encuadres y puntos de vista, sin teleobjetivo alguno. Estas fotos no tienen teleobjetivo, esto me lo ha dicho un fotógrafo. Han quedado fosilizadas y eternizadas, nos aportan momentos espontáneos de la vida de aquel entonces, con un derroche de imágenes y minucias que hay que ver con lupa, de sanluqueños y sanluqueños, muchos de ellos niños de todas clases y ropajes, que distraídos y tal como eran, discurren por la vaporosa orilla de su playa. Se reflejan las olas de la marea baja de las carreras de caballo, de las mareas altas, de la roca de la punta del Espíritu Santo, de la arena húmeda de la marea baja. Los vestidos que lleva la gente tiemblan, se ven temblando a la brisa. Los niños que juegan a la rayuela, rayando la playa y saltando. La construcción de arquitecturas con el cubo, las fuentes de agua, las arboledas. Y luego, para mí, Palomo es un auténtico Sorolla cuando nos refleja las imágenes de los niños de la colonia escolar sevillana del Príncipe de Asturias que venían y se hospedaban ahí en la Almona, en el baño de mar. No van en bañador y desnudo, van vestidos, se bañan vestidos. Es impresionante. Pero esa escena revoloteando el agua es un auténtico Sorolla sanluqueño, porque es un impresionista, coge los momentos, como muy bien ha explicado Francisco, coge los momentos. El blanco y negro, bien matizado, de los palcos en el mar. Hay una escena que es para un cartel de las carreras de caballos, que lo imaginen. Ver a la gente en las bancas viendo las carreras de caballos en el agua. Impresionante también esa escena, porque esa escena me rememora a mí a las fiestas que celebraban los duques de Medina Sidonia un día de Reyes cuando se inauguró este convento en 1600, en la época de 1600, no me acuerdo ahora de la fecha exacta,
Pero ese día, que fue el día de los Reyes Magos, se hizo un espectáculo en la playa. Y yo me imagino a las barcas estas que hemos dicho, cargadas de gente para ver el espectáculo desde la otra orilla, desde el agua. O del regimiento de lanceros de Villaviciosa, sexto de caballería de Jerez, que yo cuando niño me acuerdo de una mañana del Día de la Virgen de la Caridad, que vinieron por la plaza de Respina estos coraceros con sus trompetas, tocándonos en la amanecida esa música de la caballería. Y, como dice muy bien, venían aquí a Sanlúcar a refrescar los caballos y al mismo tiempo corrían en las carreras de caballos y llenaban la playa de banderolas. Bien, también nos envuelve el chisporroteo de la reolina, los ecos de las caracolas que se venden en la playa, el olor de acerolas y gamboas de los canasteros, que iban canasteros vendiendo acerolas, esas manzanitas pequeñas que en la playa no sabían a gloria, y las gamboas que nos tomábamos a bocados. Los cielos azules y colores claros y fuertes de todo ese arco iris de colores que tiene nuestra ciudad. Instantáneas de la vida en la playa, con sus juegos infantiles, con los vendedores ambulantes que venden barcos de corcho, molinillos voladores, los molinillos voladores un palito, con un molinillo que lo poníamos así, y eso eran los juguetes. O a jugar con los tomates, unos tomatillos silvestres que había entre la playa y la calzada, unos tomatillos silvestres, y jugábamos a carreras de caballos con esos tomatillos en una especie de autopista que hacíamos por la arena. Y así jugábamos. Es como, yo he recordado, aquí las palmeras que recogen en la calzada están casi a ras de suelo. Yo esas palmeras ya las conocía así de altas. Y me acuerdo yo que cuando las podaba, jugábamos a cowboys montándolos en las palmeras. O sea, estábamos en una burbuja, porque hoy día con este progreso de tantos juguetes y estos niños de la abundancia que tienen tantas cosas, nosotros nos conformábamos a veces con eso y jugábamos un montón con eso. Hacia estas calles que yo veo de chino, me estoy viendo jugando a los bolindres, que eran canicas, uno con otro a ver si nos pegamos y nos jugábamos las canicas. Jugábamos con los huesos de Damasco, echándola en una caja con agujeros. Esta es la Sanlúcar que ya se ve de aquí. Son, por tanto, escenas, por ejemplo, de bares y restaurantes en la playa, de paseos normales y corrientes en marea baja por la playa. Se está la gente paseando como hoy se pasea por la calle ancha, por la orilla. Está ahí. Pero aprovechando la marea baja y lo bien que se pisa la arena con unos zapatos. De organilleros que deleitan a los bañistas, como dice muy bien, con música castiza y zanfonera, que lo dice muy bien Ricardo. De criadas perfectamente uniformadas, que están con los niños en la playa. O sea, un estudio etnográfico, una historia contemporánea totalmente. Bien. Asea, por tanto, paso a paso, libro a libro, con mucho empeño desde 1992, va colmando de historia las bibliotecas particulares de los sanluqueños y también de las públicas. Fíjate, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos figuran nuestras publicaciones. Yo he escrito muchos artículos científicos que me han dado muchos puntos cuando he optado a cátedra. A lo mejor por los libros de Sanlúcar es lo que menos me han dado. Pero los libros de Sanlúcar, que yo he puesto mi nombre, están en la Biblioteca del Congreso, porque ahí los americanos tienen información de todo el mundo y todo lo que son historias locales lo tienen clasificado por países. Y este libro formará parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En 1819, el prusiano Karl Theodor von Stern fundaba la sociedad Monumenta Germaniae Historia. Los alemanes no tenían nación. ¿Saben ustedes cómo se construye una nación? Con la historia. Pero ellos querían hacer una historia con documentos. Por eso se llaman monumentos. Yo he visto un alemán del Monumenta Germania Histórica, dos alemanes, llegar ahí ya se veía el archivo de la Casa de Pilato, buscando unos documentos sicilianos de Federico II Hohenstaufen, que fue rey de Nápoles. Iban allí buscando esos documentos, porque ellos
todo lo que ustedes quieran saber de los visigodos en España, como eran germanos, la mejor recopilación de textos de los visigodos lo han hecho los de Monumentos. Entonces ellos quieren fundar la Gran Alemania, porque Alemania era estados. Y lo primero que hacen es, ya le digo, hacer historia, porque ellos dicen, el lema de este monumento a Germania Historia dice, Sanctus amor patria dat animo. Fíjate, el santo amor por la patria da ánimo. Mire usted, mi concepto de patria es Sanlúcar de Barrameda. ¿Y por qué es mi patria? Porque yo me emociono cuando vengo a Sanlúcar. Yo disfruto viniendo a donde yo he nacido. Yo veo mi infancia, veo a mis padres, veo a mis abuelos, siento mis experiencias infantiles. Y eso es la patria. Y esta historia va a crear patria sanluqueña. Y la patria sanluqueña es decir, que todos nos sintamos preocupados por conservar nuestro patrimonio, por conservar este prodigio de la naturaleza que es Sanlúcar. ¿Cómo no nos lo dejaron nuestros abuelos, que están ahí en la fotografía? ¿Y cómo lo debemos nosotros de transmitir? Y yo creo que este mensaje del libro es importantísimo. Y para terminar, ya simplemente decirle que en el Casino de Artesano también UTA, la pintora UTA, está presentando una exposición y me comunicó que os dijera que si tenéis tiempo ahora os paséis por allí, que os invitará también a una copa de manzanilla y a contemplar su primera exposición pictórica. Y yo no tengo nada más que decir, sino agradecer el apoyo del Ayuntamiento a esta labor cultural, tu apoyo, Francisco, que nos ha dado estas imágenes. José Carlos, el que tú hayas impulsado y animado a mi hermano Pepe y a Barrero a sacar esto adelante, porque yo creo que esto es un paso importante en la historia de Sanlúcar. Una historia en imagen. Y que no digan que ya solamente publicamos libros antiguos. Hemos publicado libros de la Segunda República, hemos publicado la historia de Narciso I, que también es contemporánea, y publicamos ahora historia contemporánea con imagen. De modo que cualquier historiador que hable de las revoluciones de Sanlúcar, de los movimientos obreros, de todo, que mire esta fotografía. Son las mejores ilustraciones. Y en muchos bares, en muchos hoteles, deben de ponerse estas fotografías, Francisco. Debían también de venderse láminas. Porque yo creo que estas fotografías nos hacen amar a nuestra patria. Y esto de concepto de patria, que sepan ustedes que yo lo tomo de Nicolás Antonio. Nicolás Antonio recogió todos los libros que habían publicado, se habían publicado los españoles. Y en un índice pone patria de los escritores. Y pone la patria de cada uno. Écija, Sevilla, Sanlúcar. O sea, ese es el concepto para mí de patria. Y yo así soy patriótico en ese sentido. Una vez me dijeron, ¿tú cómo hablas de patria? Pues sí, porque mi patria es como Nicolás Antonio. Mi patria es Sanlúcar. Y muchas gracias. Paso ahora la palabra al señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Sanluqueña de Encuentro con la Historia y el Arte, ASEA, por la gran labor que hacen por la historia de Sanlúcar, sobre todo en estos últimos años, y a su familia por darnos a todo el privilegio de conocer esta obra de arte, un libro que nos hace viajar en el tiempo, pero a principios del siglo pasado. A través de esta foto podemos viajar a una ciudad que ya no existe, pero que gracias a este libro perdurará en la memoria de todos nosotros a partir de hoy. Pero seguramente este libro, como decía el maestro don Manuel, nuestros abuelos se lo vivieron y sobre todo nos lo contaba cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos recordar la vivencia de nuestros abuelos cuando eran pequeños. La foto nos muestra cómo la Sanlúcar ha cambiado, pero aunque ya no veamos osos por la calle, como la de la calle Santo Domingo, también vemos cómo ha mantenido su esencia. Esta colección de fotos es un tesoro para nuestra ciudad. Es una obra que nos ayudará a conservar la memoria de nuestra ciudad y a transmitirla a las generaciones futuras. Esta colección de fotos,
que afortunadamente se conserva en un archivo, podemos disfrutar y podemos concienciarnos la importancia que tienen los archivos hoy en día y sobre todo la documentación, no solamente la documentación escrita, que como Manolo ya ha reflejado muchas veces, también en este caso la documentación visual, donde podemos ver la Sanlúcar de principios de siglo. No me quiero enrollar mucho, porque ya han hablado los verdaderos protagonistas que han hecho que este libro vea la luz. Solo vuelvo a mostrar mi agradecimiento y mi compromiso como delegado de Cultura con la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias.